Ahí ya está grabándose. Bueno, aquí en mis creencias, primero que nada, voy a dar la definición de la Real Academia de la Lengua y un poquito la definición en la parte de psicología, pero a mí me interesa que cada uno de nosotros pongamos en una hojita, hay que escribirlo, cuál es mi concepto acerca de qué es una creencia. ¿Sí? Les doy 10 segunditos para que ustedes anoten con sus palabras, con un ejemplo, qué es una creencia. Ujú. Bueno, ya que lo tienen. La Real Academia de la Lengua Española nos define la creencia como el firme asentamiento y conformidad con algo. La creencia es la idea que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. En palabras más del uso cotidiano, diríamos que una creencia se va formando a partir de un hecho, ya sea que yo lo realicé o la observación del mismo. Pero cuidado, en esto que yo estoy dando como una creencia, va mucho de mi interpretación. Uh-huh. Ahora, depende en qué lugar yo esté, en qué momento de mi vida, cuánto yo tenga de experiencia de vida, para que algo que yo estoy observando lo dé como una creencia, ¿sí? Y es precisamente la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, ¿sí? Y nosotros le vamos a dar el punto de verdadero. Y ahí es donde viene en la parte de discusiones, cuando estamos en el diálogo con una persona o el confrontamiento con una persona, en el que yo quiero validar forzosamente mi creencia, de lo que yo he vivido, lo he experimentado, es la verdad. Y muchas personas se enfrascan mucho en ese punto en el que, no, pero es que yo lo vi, no, es que yo hice esto, es que a mí me sucedió. Y entonces lo que estás haciendo es reforzando en tu cerebro esa pequeña fibra, esa neurona, donde tu creencia la vuelves a validar y la vuelves a validar y la vuelves a validar. Perfecto. Si esa creencia realmente fuera de todo emoción, de todo lo que tú le pongas en esa experiencia de vida, es verdadera, yo te invito a que la sigas defendiendo. Uh-huh. Pero precisamente en un diálogo, en una discusión, en una confrontación, el primero que calla es el que tiene la verdad sobre de lo que se esté discutiendo. De ahí que el quedarse callado no es hablar de que perdiste, no es hablar de que cedes a la otra persona el otorgamiento de la verdad, sino simplemente tú tienes la justificación, la verdad de eso que están discutiendo y pues no vale la pena estarte confrontando. Es diferente si entras en un diálogo para conocer el punto de vista del otro, tú estás exponiendo el tuyo, probablemente llegues a un acuerdo y eso sería lo más sano, ¿sí? Entonces, eh, la creencia, es decir, es aquello que decimos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que sea o puede ser cierto. Esa es la creencia, ¿sí? No es algo que esté sustentado como un hecho científico. Entonces yo le estoy dando la evidencia de que puede ser cierto, y mucho es en base a esa experiencia. Como primer punto, y que vamos a comenzar con nuestras preguntas, y ustedes van anotando, esto ustedes lo van a ir revisando poco a poco en el transcurso de la semana. Lo primero que van a hacer es revisar y plantear las creencias que tienes sobre la vida y el mundo en general. Aquí les voy a comentar. Por ejemplo, existen tipos de creencias. Uh-huh. Hay creencias que se forman desde fuera del individuo, fuera de la persona, y les llamamos creencias externas, ¿sí? Y esto es cuando provienen precisamente de algo que nosotros estamos viviendo, ya sea en nuestro entorno social, y lo podemos ir dividiendo. Creencias externas de amigos, creencias externas de nuestro ámbito laboral, creencias externas de nuestra propia familia y creencias externas, ¿de dónde creen?
de toda esa parte de filosofía de vida o filosofía religiosa, ¿no? Porque nosotros vamos haciendo también en nuestro ser un cúmulo de nuestro libro de creencias. Uh-huh. Y también recibimos lo que son esas creencias por herencia, por educación informal al respecto, ¿no? Que muchas veces es de casa o de nuestros seres queridos que nos están formando o nos están educando. Y en este caso, en creencias externas, quiero que ustedes pongan sus creencias religiosas. Uh-huh. No me voy a meter al punto de la discusión de si una creencia religiosa la podemos pasar a lo real o no. Por ejemplo, en el duelo, dependiendo tu creencia religiosa, tendrás un concepto de qué hay después de la muerte. Y entonces sería ponernos a discutir sobre un terreno que no es para cultivar, no es un terreno fértil, es un terreno árido, porque es perder la fe en el momento que yo comienzo a discutir esas creencias, ¿sí? Entonces, yo te invito que si estás en este momento en un proceso de duelo, en un proceso de alguna pérdida y tienes alguna fe religiosa, por supuesto, apégate a esa creencia religiosa y sé leal a esa fe, ¿sí? Y si no te llena, no te satisface en este momento, revisa precisamente tu creencia religiosa. Uh-huh. Y te invito a que hagas muchas veces en estos momentos como que una pausa. Si no es cuando hablamos, como dice un libro, matar a nuestros dioses. Y pues no se vale. Uh-huh. Hay creencias externas en base a la cultura. Eh, Ahora sí, como decimos, depende del código postal, ¿verdad? Depende de qué colonia eres, depende en qué escuela fuiste, depende en qué entorno social te desarrollaste. Y muchas veces hay familias que hacen un gran esfuerzo, hablo de económico, para tener a sus hijos en un entorno social, cultural, donde se supone que pueden recibir más allá de lo que ellos en un momento dado tuvieron, ¿sí? Y entonces ahí es donde la parte cultural muchas veces se crea una distorsión, porque puedes tú estar viviendo dentro de tus cuatro paredes lo que es tu casa y sales al exterior y te enfrentas al entorno laboral, al entorno de escuela, como te decía, y es muy diferente a tu casa y donde tus creencias comienzan a tener un desequilibrio. No hay una congruencia, ¿verdad? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, familias, tuve el ejemplo muy cercano, en el que tenían un carro pues muy bueno, casi del año, y llevaban a sus hijos a escuelas de paga en el norte de la ciudad, en la Ciudad de México. Pero el día que conocí su casa, pues era una casa que pues ni ventanas tenía la casa, no había el acabado en las paredes, creo que la cocina era una pequeña hornilla, pero vivían en una muy buena colonia. Claro, estaban en formación, estaban en el acumular eso, pero lo que era el representar hacia el exterior lo que ellos creían que deberían, pues los estaba ahorcando, los estaba matando, ¿no? Siempre estaban en deudas eternas, no terminaban de pagar lo que ya estaban pidiendo nuevamente prestado, y esa creencia de la imagen que doy, pues era algo que los ahorcaba. Ya veremos en nuestro cuarto día el cómo me veo, cómo me ven, tocaremos un poquito más a fondo. En esta parte también de creencias externas, les quiero comentar la parte de las propias tradiciones y las tradiciones ajenas. Tradiciones propias, por ejemplo, yo puedo tener mi tradición del Día de Muertos, lo que viene en un par de semanas más. Y dependiendo mi creencia o mi fe religiosa a la que pertenezca, eh, conmemoro o hago mis pequeños rituales, en algunos hacemos nuestras ofrendas o hacemos una festividad en torno a ese Día de Muertos. Y hay otras personas, dependiendo mucho esto apegado a la creencia religiosa, que al contrario, están en total recato y venerando a sus muertos de otra manera. Imagínense ese impacto cultural de tradiciones
Si, por ejemplo, yo que sigo la tradición del Día de Muertos y las ofrendas y la comida y el jolgorio y la fiesta, y yo me enfrento a que ese día me invitan a un lugar donde es todo lo contrario, donde es el recato, a lo mejor la oración y nada, ¿cómo me voy a sentir? Pero entonces yo estoy degradando a mi ser para incluirme en algo que no me es tan satisfactorio, todo por el quererme incluir. Y entonces mis creencias comienzan a debilitarse, que pueden ser muy buenas, pero también puede haber el adaptarse, ¿no? El adecuarse al medio. Bueno, una más, hablando de creencias externas, las creencias políticas, ¿sí? Aquí hay mucho en el que se dice, no puedes meterte en discusiones como religión, política o fútbol, porque entrar en discusiones, ¿no? Pero esto tiene que ver con el ejercicio del poder definitivamente, la creencia política. Y mucho nos damos cuenta nosotros que es faltar a un principio que ya no es una creencia, sino es un principio más fundamental, como son valores, ética, moral. Entonces, cuidado, nuestras creencias externas también podemos incluir nuestra creencia política. Bueno, otro tipo de creencia serían las creencias, si ya hablamos de las externas, ahora las internas. Perdón, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, un comentario, algo que nos quieran participar. Bueno, eh, para las personas que están por primera vez, les comento, no hay ningún inconveniente que abran su micrófono, me interrumpan y hagan algún cuestionamiento o algo, ¿eh? Al contrario, me encanta la interacción y que no solo sea aquí su servidor el expositor y ustedes nada más recibiendo y recibiendo, ni es una cuestión a fuerza, lo que yo digo es la verdad. No se crean mi creencia. Bueno, creencias internas. Estas son ya cuando provienen definitivamente del propio individuo. Mayra en un inicio nos hacía, nos compartía una experiencia personal durante la semana, lo que le sucedió con su grupo de trabajo. Ahí, hablar de creencias externas y creencias internas, pondríamos el ejemplo en una creencia interna, que las cosas se deben hacer como yo lo mando. No es crítica ni mucho menos, pero hay ocasiones que las cosas se deben hacer tal cual como la persona las ordena, ¿sí? Aquí tengo profesionistas, muchas gracias por todos aquellos que me acompañan, que no cabe el momento del error. No se pueden cometer errores, ¿sí? Y ahí el que mi creencia interna de las cosas se hacen como yo digo, cuidado, no confundamos en ese aspecto, ¿sí? En el uno más uno es igual a 2, pues no lo puedes alterar, es algo real y eso es algo aprendido, es una creencia, no, ya es algo aprendido, es diferente. Ahora, eh, estas creencias internas son el resultado de un fruto de una experiencia directa que hemos tenido nosotros con nuestro exterior, con nuestro mundo, ¿sí? Y ahí, como les decía en un inicio, viene mucho la parte de la interpretación. Y esa interpretación puede ser cierta o puede haber mucha parte de mentira. Entonces, una persona al estar observando, y dependiendo del resultado de lo que esté observando, puede ser que adquiera una creencia verdadera o falsa. Y todo depende, ese seguir experimentando, seguir experienciando. Es como si yo voy un día a ver a un equipo de fútbol. Y ese equipo de fútbol ese día, por X razón, juega malísimo. Y entonces yo me voy con la creencia que ese equipo es malísimo. Y entonces, en lo sucesivo que me inviten a ver ese equipo, yo digo, no, ¿cómo crees? Es malísimo, me aburrí, me dormí. Ujú. Es por la experiencia que yo tuve en ese momento. Pero si me doy la oportunidad de irlo a ver otra vez, de ir a observar otra vez, probablemente cambie mi opinión al respecto. Entonces, cuidado con esas creencias que tenemos muchas veces como verdaderas, que pueden ponerse
a tambalear, ¿eh? De que, híjole, lo que me está sucediendo, me estoy dando cuenta que no era así como me lo dijeron. Ujú. Y ojo, muchas de nuestras creencias pueden ser afectadas en gran medida por por el momento que estemos pasando. Y más si hay una emoción que es la que está incluida aquí. Porque al incluirse esa emoción, nos distorsiona la realidad. Uh-huh. Quien ha estado o hemos estado enamorados alguna vez, nos damos cuenta que nuestra creencia del prototipo de mujer ideal y del amor de mi vida que me encontré y muchas otras cosas, conforme va pasando el tiempo, nosotros mismos como que vamos enfocando bien ese lente que en un inicio dijimos es el amor de mi vida, la niña de mis sueños y todo lo demás. Híjole, y como que le vamos viendo ahí la realidad, ¿no? Híjole, como que creo que sí cojea, ¿no? Creo que sí se le ve el ojo. No, no, no sé qué, ¿no? Ahí ya entonces esa mi creencia se va poniendo a prueba, ¿no? Pero ahí en el amor lo que sucede es que entonces ya nace realmente un sentimiento, no por lo que aprecias, no por lo que creíste observar, sino porque te metiste a profundidad y ver más allá de solo el exterior. Y escuchaba mucho un dicho que decían, sí, pero no le vas a besar nada más el carro que traiga o la apariencia que se ve. Hay muchas cosas detrás que también hay que apreciar. Bueno, para amar algo, lo que sea, persona, animal, cosa, lugar, lo que sea, pues hay que conocerlo a profundidad. Si es solo por encimita, no puedes hablar de que amas a esa persona, lugar o cosa, ¿sí? Hay que meterse a profundidad. Bueno, estamos hablando de este tipo de creencias internas, básicamente se van sellando, se van quedando ancladas en las primeras etapas de la vida. Esto es durante la infancia. Uh-huh. Entonces podemos tener creencias muy arraigadas porque fueron precisamente formadas en nuestras primeras etapas de la vida. Y esas quedan muy, muy grabadas para el resto de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, tener cuidado, porque hacer esta introspección el día de hoy de mis creencias, nos vamos a meter en sí, tal cual, historia de vida. Y entonces vamos a poner a tambalear si el arroz que hacía mi mamá era el mejor o el arroz como me lo enseñó a hacer realmente es el más rico. Nos ponemos ahí en ese punto en el que ya dudamos que lo que nos enseñaron, que lo que vimos, es real o no. No se conflictúen. Ahorita, nada más en esta semana, lo que les voy a pedir es que revisen y planteen las creencias que tienen sobre la vida y el mundo en general. No le den la connotación de bueno y malo, no es el momento. Hablamos de reglas del juego en nuestras pláticas, en una terapia, en una plática deberían de ser el no juzgar, no interpretar y mucho menos dar una condena, un resultado final absoluto. Uh-huh. Entonces, relájense, nada más vamos a hacer la revisión y el plantear esas creencias, sin darle la connotación de bueno o malo, simplemente lo vamos a ir registrando. Y ya de ahí vamos a poder trabajar. Uh-huh. Bueno, un poquito más de lo que es una definición de creencia. Bueno, una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerando las verdaderas sin que medien ni hagan falta demostraciones argumentales o empíricas. Es decir, aquello que decidimos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que sea o puede ser cierto. El día de hoy, lo que lo que es, por ejemplo, el desarrollo de la física cuántica, el desarrollo de todo ciberespacio, universo, de diferentes planos, se quedan a veces en teorías precisamente por la falta de la demostración. Pero hay ocasiones en las que tú dices, ¿qué más demostración yo puedo ver que el hecho, el resultado que me está dando? Aunque no se haya podido seguir
el método científico tal cual, ¿no? La repetición del evento, su demostración, su, ¿cómo se dice? Ay, se me va el nombre. Es un patrón de control, sin que tengan un control, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, muchos científicos tienen que dejar exactamente ese método porque los rebasa lo que son las evidencias, ¿no? Y las demostraciones argumentales empíricas nos superan. La sabiduría ancestral nos está dando una lección tremenda. Como que decimos, estamos perdiendo el tiempo cuando hace miles de años tenían el conocimiento acerca de lo que hoy nos están revelando. Pues sí, es el nombre que le ponen. Revelando porque pues ya existía, ¿no? Hay muchas opiniones al respecto de esto, pero de científicos y que vale la pena revisar, por ejemplo, los planos cuánticos, el desdoblamiento astral, todo esto para que se quiten un poquito la tensión. Es muy padre hablar de estos temas. Un día, si gustan, hacemos una plática al respecto. Bueno, algunos ejemplos de creencias pueden ser precisamente las creencias mm, colectivas, ¿sí? Una creencia colectiva, ¿cuál podría ser? El que a todos nos va a dar COVID. ¿Es una creencia o es una realidad? Pues la verdad todavía no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Por ahí alguien iba a opinar algo. Pues una creencia colectiva también pues puede ser la religión, ¿no? Muy bien, una creencia colectiva puede ser la religión. ¿Y quién define esta creencia como verdadera o falsa? La fe que yo le tenga a mi creencia religiosa y no esperar el resultado final como yo lo planteo, sino, como dicen, ponerte en manos de tu creencia religiosa y dejar que sucedan las cosas, darle un curso a las cosas de una manera en la que yo no me anteponga como el ser que me lo merezco, el ser que yo debería. Entonces, muy bien, esta parte de una creencia colectiva, la parte de lo que es la religión. Pero cuidado, hay que poner esa parte de mi amor propio y de ese amor propio desprenderte de ese ego para que caigas precisamente en manos de ese amor universal. Y que se den las cosas de una manera como mejor convenga a ese plan divino, digamos. Ejemplo es cuántas veces nosotros nos hemos puesto a renegar porque no encontramos las llaves y se nos hace tarde, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo, un ejemplo muy recurrente en el que si las llaves las hubieras encontrado en el instante y hubieran estado a la mano en el segundo que tú querías salir, eh, esas fracciones de segundo, el universo, digamos que te las cobra, ¿no? En ocasiones, ya sea para bien o para mal. No siempre sucede. Yo a lo que invito es que te dejes llevar por lo que esté sucediendo. No precipites las cosas. Ahora, hay situaciones en las que, por ejemplo, creencias populares, y ahí en creencias populares también incluyen lo que pertenece al colectivo, se heredan de generaciones anteriores y carecen de autores, ¿sí? O defensores que levanten la mano. El día de hoy nos está superando, por ejemplo, parte de estas creencias populares o creencias que pertenecen al colectivo, el como con que mi hijo estudie y sea profesionista, tendrá el éxito. Ya nos está rebasando ese tiempo, ¿no? Ya no nada más el hijo con una preparación académica de excelencia, hablemos que maneja más de 2 idiomas, aparte del nativo, el que tenga una licenciatura, una maestría, un doctorado, no te da el punto a que tú tengas un éxito como tú lo deseas, ¿sí? Hoy por hoy, afortunadamente, esa parte de lo que se hereda por generaciones o mis creencias de familia, de que yo soy el jefe en familia y, por ejemplo, yo vengo de una familia donde mi papá
Afortunadamente, a mí me tocó que él me decía, tú dedícate a estudiar y yo trabajo, yo aporto el dinero para que tú trabajes, ¿sí? Hoy por hoy, yo recomendaría, por ejemplo, que en tu vida de estudiante llega un momento en el que sí es importante que te incluyas en la parte laboral, que no solo te quedes como estudiante. Yo afortunadamente crecí bajo ese principio de mi papá y me dediqué pues en la medida de lo posible a estudiar, tanto así que el día de hoy me sigo yo estudiando, ¿no? Y sigo estudiando y yo me justifico en el que estoy haciendo algo, estoy aportando a la sociedad esto, pero se necesita el recurso en el que seas autosuficiente, porque si no, precisamente tu creencia que, que vino de ese adulto, hoy por hoy se desacredita, ya no pasa a ser verdadera. Allí es que en un momento dado he hablado yo, por ejemplo, de lo que son nuestras habilidades blandas y habilidades duras. El día de hoy, una habilidad dura, rapidísimo, no los confundo mucho. Una habilidad dura es cuando te piden tu currículum y es si llenas lo que es el perfil del puesto al que vayas a ocupar. Y pues muy bien, ¿no? Cubres el perfil, tienes la licenciatura, probablemente te pidan maestría, doctorado, un idioma, cierta especialidad dentro del ramo. Perfecto. Pero el día de hoy, esas habilidades duras no es suficiente para sobrevivir, no es suficiente para que obtengas tu éxito. Y cada quien puede plantearse su éxito, ¿eh? ¿Cuál es su éxito? Habrá algunos con que digan, yo con que tenga mi televisión de 50 pulgadas, mi estéreo de alta fidelidad y pueda viajar una vez al año de vacaciones a donde quiera, probablemente sea su éxito. Yo no discuto cuál es tu parámetro de éxito, ni mucho menos. Yo hablo simple y sencillamente de tu desarrollo como persona, porque muchas veces puede venir exactamente la frustración. Y entonces tú cubres lo que son las expectativas de habilidades duras y sigues tu trayecto como estudiante, te preparas y todo bien. Pero hoy por hoy las empresas le dan más fuerza, más importancia a las habilidades blandas. ¿Y las habilidades blandas cuáles son? El que si te preguntan qué tan puntual eres, que tú digas, sí, sí soy puntual. ¿Qué tan comprometido eres? Sí, sí soy comprometido. El que sabes formar equipos de trabajo, sí, sí puedo formar equipos de trabajo. ¿Sabes interactuar con tus compañeros? Sí, sí puedo interactuar. Son cosas que eh, no precisamente vas a una escuela y las aprendes, sino esas son habilidades que vas aprendiendo en el entorno social en el que te desempeñas. Y hoy por hoy, precisamente las empresas es de lo que más se abocan a ver en una entrevista. ¿Por qué? Porque entonces se dan cuenta que la persona que están contratando tiene un buen equilibrio emocional, tiene una buena salud, un buen desarrollo de su persona, porque se han cubierto las diferentes áreas de su vida. No solo se ha dedicado en esa habilidad dura lo que es el desarrollo profesional. Y entonces, ver más allá de solo un título o un promedio es muy importante. ¿Y eso cómo se cultiva? ¿Cómo se da en la persona? Pues es precisamente con esos ejemplos de casa, esas creencias que te inculcan, pero que hoy deben de ser dialogadas, deben de ser comentadas, porque si no, estás creando personas o tú mismo te estás creando en ese aspecto de las creencias que te limitan, porque en un momento dado la percepción que tengo de mi persona es que yo ya cumplí con todos los requisitos que se me solicitan académicamente y la verdad no veo que tenga éxito alguno, ¿no? Y a pesar de no tener mayor fundamento, te impiden llevar a cabo alguna acción que te lleve a esa plenitud personal. Reitero, tu éxito tienes que marcártelo muy en lo personal. No te compares con el éxito de otro. ¿Qué es para el otro el éxito? ¿Qué es para ti el éxito? Plantéatelo. Y de ahí que revalores, hagas esa revisión muy a conciencia de tus creencias, que pueden ser hoy por hoy creencias que te aportaban y en este momento las pasamos a una creencia limitante. Entonces, si tú crees que el que te levantes
a una hora que tú te pusiste el despertador determinada, aunque sea nada más para bostezar y cambiarte de la cama al sillón, excelente, está muy bien, pero que hagas la acción, que realices esa acción. Si yo me baño diario o vaya, dependiendo eso que te inculcaron, pero que tú tengas un orden en todo eso, que no necesariamente vas a la escuela y te lo enseñan. No te enseñaron a comer con los tres cubiertos, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo aprendiste en casa. Todo eso se va precisamente a trabajar en el día a día, en casa, ¿sí? Pero podría causar frustración el no superar esas habilidades blandas. Es como pregunta, Lupita. Sí puede causar frustración, definitivamente. Si es como pregunta, te contestaría que sí. O enfrentarla, sí, claro que puede causar frustración, porque entonces, dentro de lo que yo creí que era lo bueno, que era lo satisfactorio, hoy me rebasa, porque esto que yo venía precisamente acumulando y cuando me enfrento a la realidad, cuando me enfrento a la vida, cuando me enfrento al ser un ser pleno, no tengo las herramientas para confrontarlo. Pero no seamos tan drásticos, no precisamente te vas a entrar en una frustración al enfrentarlas. Al contrario, qué padre que el día de hoy estés haciendo tú tu recuento de qué habilidades blandas, qué habilidades duras son las que tú cubres, pero es ver hacia futuro, en dónde me veo, qué es lo que yo quisiera tener de mi persona. Ahora, hablar de sentido de vida es un tanto aventurado. ¿Por qué aventurado? Porque cada uno de nosotros se va planteando ese sentido de vida en base a las necesidades que te creas o se han formado en tu entorno. Y muchas veces tu sentido de vida, si no tienes bien ubicadas tus creencias, las puede distorsionar tu sentido de vida. Recuerden, por ejemplo, nos dijeron que si tú estudias, que si sacas buenas calificaciones, vas a ser un ser exitoso, vas a tener el puesto adecuado, que miles de cosas. Creencia limitante, a fin de cuentas, ¿sí? Entonces, sí podría causar frustración, sí podría ocasionarte algún tipo de incomodidad, pero qué padre, si ya te está incomodando esto que estás escuchando, es un área de oportunidad, dirían los japoneses, ¿no? En esa parte de Oriente. Tómala como una oportunidad. Qué bueno que hoy te das cuenta. Ahora que tú me digas, es que yo tengo 85 años y no es momento de replantear esas creencias, perdón, pero estás en un error. No importa la edad que tengas, no importa lo cabeza dura, no importa qué tan arraigado tengas tu patrón de conducta. Simple y sencillamente en cuanto exista lo que se llama motivación, mira, echas abajo lo que sea. Y no importa la historia de vida que tengas. Entonces, probablemente lo que tengas que encontrar es ese punto de motivación, eso que te lleve al encuentro con el que me da la energía del siguiente paso. Eso es lo padre, encontrar la motivación. Bueno, vamos a ver les pongo aquí. Bueno, hago una pausa. No sé si hay. Bueno, estamos hablando en este momento de que se solicita, digamos, como que una técnica para yo encontrar aquello que me motiva. Primero que nada, estamos acostumbrados como seres humanos a detectar el arroz negro, o sea, el punto negro en la hoja blanca, lo malo. Estamos muy acostumbrados a eso. Nos tienen como que catalogados de que te cuesta trabajo el que tú seas una persona que ve más allá de lo que es lo malo, ¿sí? Para eso vamos a trabajar. Yo les voy a enviar, por ejemplo, el día de hoy al terminar la plática, dos audios en los que vamos a trabajar el cómo soltar, cómo liberar, cómo disminuir nuestro estrés o ansiedad. Y aquí yo los invito a que escuchen los dos. No importa la hora del día, no importa
si los escuchan los dos. Lo que me interesa es que se vayan sensibilizando precisamente a entrar a ese punto de la meditación, del mindfulness, en el que nos da un espacio de reparación personal. Y los dos audios, uno viene con voz de mujer, otro con voz de hombre, y son diferentes narrativas. Y que ustedes me hagan la retroalimentación, que me digan con cuál se sintieron más cómodos. O puede ser con los dos. Entonces, los voy a ir sensibilizando precisamente a ese punto de encontrar la motivación. Oye, ¿y cómo con esa parte de hacer meditación, de hacer reflexión, voy a encontrar la motivación? Porque vas a entrar en atención plena a lo que estés haciendo. Y entonces es precisamente donde caes en cuenta en el que, por ejemplo, nos ha sucedido, ¿qué les parece? Cuando van a comprar ropa, ¿sí? Y estás dándole y dándole vueltas y vueltas y un día, otro día, 2 días. Total que ya el último día hasta vas tú sola o solo porque ya cansaste a la persona que te estaba acompañando o a las personas que te estaban acompañando, ¿no? Y nada te cuadra, nada te gusta. Vamos a relacionar esta parte de meditación, de reflexión, de atención plena, con encontrar nuestro punto de motivación y que sí sería motivo de una plática más extensa, pero vamos a darle herramienta, es lo importante. En el momento que tú estás en atención plena, precisamente estás enfocado en lo que estás haciendo y no te distraes en otras cosas, porque lo mejor puede pasar delante de tus ojos. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? La oportunidad puede estar delante de ti y no te das cuenta por no tener esa atención plena. Entonces, en el momento que yo desarrollo mi atención plena, pero a su vez estoy en todo el entorno en el que estoy viviendo, experienciando, hay algo que me llama la atención. Eso es motivación. Ojo, no lo desacrediten, no lo minimicen, porque puede ser que yo esté platicando muy a gusto con otras personas y en un momento dado me sirven algo y yo sigo platicando o voy solo y estoy encargándome de todo lo demás menos de lo que estoy comiendo. Y de repente, no sé si ustedes han visto esa escena de la película Ratatouille, donde el comensal, el que es el crítico, le sirven la sopa, bueno, el platillo que pidió, y que ya sabe que el ratón es el chef, y le sirven y le da, pica, se me hace agua la boca, perdón, y me encanta esa película, es de mis preferidas. Pica la comida, se la lleva a la boca y zumba, le hace un retroceso a su infancia, aquello maravilloso que le motivaba el sabor de la comida de su mamá. En la medida que estemos en atención plena de lo que yo estoy haciendo, vas a encontrar esos puntos de motivación. Definitivamente. Es algo así que te sacude, pero es maravilloso estar encontrando uno y otro y otro y otro punto de motivación. Y puntos de motivación, no te vayas en tu viaje a Hawái o a las Bahamas, el que ese es tu punto de motivación. Sé más realista, poco a poco. Nadie comenzó a entrenarse para un maratón saliendo a correr los 42 kilómetros al siguiente día. Es una preparación. Entonces, sí vas a encontrar puntos de motivación en el día a día. ¿Y qué te parece si lo ponemos como otra de las preguntas alternas el día de hoy? ¿Cuál es mi punto, cuál es mi motivación? Y ve haciendo tu lista de lo que te vaya sorprendiendo. Entonces te envío los dos audios por separado para manejar ese estrés, porque pues generalmente no estamos en esa atención plena por el estrés de algo, de algo. A lo mejor se te fue el camión del gas o la basura y te quitó la tranquilidad, ya andas estresado todo el día, hasta mañana que regrese el camión de la basura, ¿no? Bueno, a veces no son muy buenos mis chistes, pero pues denme chance, ¿no? Bueno. Vamos, tipos de creencias, ya las vimos, externas, internas. Yo les mando los apuntes, no se preocupen. Nuestra segunda, determinar aquellas creencias que te están impidiendo crecer o te gustaría cambiar. Ojo, yo los invito a que no se metan a cursos donde hay que hacer un cambio total de tu persona. ¿Qué entonces tu historia de vida, todo aquello que has experienciado, no vale la pena? Claro, bueno y malo vale la pena. Entonces, yo te invito a que vayas haciendo esos ajustes, esas adecuaciones, esos acomodos, ¿sí? Habrá cosas que hoy por hoy te hayas dado tu cuenta, así como le decía a Mayra, ahora me doy cuenta de,
pues que ya no me es satisfactorio, ¿no? Pero ¿qué crees? Si tú vives con alguien, si estás en un trabajo, si vives en un entorno social de amigos y que ya no te satisface, ya no le encuentras el gusto, le perdiste el amor, le perdiste el cariño, ¿qué es lo que pasó? Lo que yo te decía, perdiste el estar en atención plena a esa persona, en estarle observando, en estarlo viendo a detalle. Sí, a mí me decían, es que me pones en el microscopio, pero es encantador poner a alguien en el microscopio, porque jura lo que te enamoras, sí. Ves cada parte, cada fragmento. Entonces, si ya perdiste el encanto por algo, por alguien, por alguna cosa, por algún lugar, por alguna persona, es que perdiste tu foco de atención, perdiste esa atención plena en eso. Y entonces, ¿se puede recuperar? Por supuesto que se puede recuperar. Haz de cuenta que es borrón y cuenta nueva y lo que estás conociendo delante tuyo es nuevo. A lo mejor mañana te levantas y vas a tu trabajo y te pones la ropa como el primer día que fuiste al lugar que más te gustó. A lo mejor esa persona con la que dices, ya me desencanté, hoy me llegó el desamor a mí, a lo mejor haces precisamente ese ejercicio. Es primera vez que lo voy a ver y surgen esas mariposas en el estómago, viene esa motivación tan grande. ¿Es fantasía? No, es realidad. Hazlo y después lo platicamos. Este, híjole, sí tengo que mostrárselos. Lo tengo aquí en el consultorio, aquí en la oficina, y lo ven mis pacientes. Y algunos hasta se voltean o hacen así como que no lo ven. Pero yo te invito, yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes conocemos a Odín Dupeirón, ¿no? Tiene frases a veces medio sangroncitas, medio mamilas. La mayoría coincido con mucho de su estilo, y hay una que me encanta y se las voy a mostrar. Es un letrero que yo tengo aquí y creo que cada día del taller lo voy a ir mostrando, ¿no? Pero así es, a la realidad tal cual le valen madres tus creencias. Y hay que entonces estar en esa realidad, en esa atención plena. Ese es a lo que yo te invito. Preguntas, preguntas, dudas, sugerencias, nada. Por eso me encanta tenerlos de frente, porque mínimo ya les veo si se sonríen, si dicen, ay, qué flojera, ¿no? Ah, yo tengo una pregunta. Sí, Janet, buenas noches. Hola, buenas noches. Entonces, de las creencias que nosotros tenemos, pues unas son, mm, nos ayudan en algo positivo y otras las tenemos que descartar porque no son positivas en nuestra vida, son negativas. Sí, digamos que sí, pero no lo tomes como un hecho en el descartar. Puede ser que la misma se tenga que hacer alguna modificación o adecuación. Es actualizar. Y en ese actualizar, antes de desechar, yo te invito a que hagas esa adecuación, porque es trabajo, porque si no sería muy fácil, ¿no? ¿Sabes qué? Mi creencia de que en esta colonia en la que vivo y en esta casa en la que estoy, pues ya no es satisfactorio, ya no me agrada. Y entonces, ¿qué haría Janet? Ah, pues mañana comienza a buscar casa, vende donde está y se cambia a otra colonia y todo. Oye, y lo que podrías haber hecho en esa casa, lo que podrías haber cambiado, eso es a lo que te invito. Sí, podemos hacer una lista de la creencia que me satisface, creencias que no me satisfacen, creencias que me aportan, creencias que me limitan, pero primero que nada hacer una revisión. Habrá algunas que sí de entrada, vaya, ni la pongo a reflexión, zúmbale a la basura, pero ¿cómo va? Pero habrá otras que hay que meterle un poquito más de reflexión. Entonces, es un trabajo y te vas a ocupar. Ok, sí. Simple y sencillamente esto te va a llevar a ocuparte. Probablemente me digas que estás en depresión, que estás en tristeza, que ahorita no tienes ganas de nada. Mira, si te digo yo que te ocupes de tus creencias, a lo mejor encuentras lo que nos preguntaban, por ejemplo, ese punto de motivación. ¿Tú crees? Ay, cuidado con ese perro que me está pasando acá arriba. Por ahí su micrófono. Y precisamente, ay, perdón, y precisamente a lo que yo te invito es que hagas un trabajo.
un trabajo de introspección, ¿sale? Ok, gracias, sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar. Nuestro ejercicio número 3 es pensar en experiencias que refuten en un momento dado esa creencia. Esto es poner como en el banquillo de los acusados mi creencia, por ejemplo, lo que nos decía Janet, y no precisamente es exactamente me quedo o lo desecho de un plumazo, sino es ver los diferentes ángulos. Ahora, aquí es bien importante, tú no puedes ser juez y parte. Uh-huh. Algo de lo que precisamente en los audios vamos a comenzar a trabajar es ese desdoblamiento. No me voy a meter a profundidad, no los voy a meter con este choro mareador del desdoblamiento, ni mucho menos, pero sí el que se tenga la herramienta de poder separar, el no ser juez y parte exactamente. Y aquí me queda muy claro, por ejemplo, lo que veía yo en una serie y decía, es una serie bueno, salía un abogado y decía él, muy exitoso, todo mundo lo buscaba para que le llevara su caso, y buenos y malos, ¿eh? Porque a un abogado exitoso, lo mismo buenos y malos, en este caso, lo buscaban. Y el éxito del abogado es que él estaba plenamente convencido, ojo, es duro, pero así es, plenamente convencido que él era exitoso porque defendía y se ponía del lado de la creencia que el individuo tenía. Entonces, la creencia del individuo era la realidad que el abogado defendía. Ojo, y váyanse a casos extremos de asesinos, de lo que ustedes quieran y manden. Entonces, estar convencidísimo de esa creencia te puede llevar al éxito o al fracaso, pero hay creencias que vale la pena, ¿sí? Y no estoy hablando de decretos, no estoy hablando de declaraciones, sino estoy hablando de hechos reales. Pero también estimulemos a nuestro cerebro, subamos nuestros pensamientos en algo más superior, en que nuestro sistema reticular ascendente, esa parte donde alguien quiere un carro rojo y piensa en un carro rojo y en todo momento se encuentra el carro rojo. Suban ese pensamiento, eso que deseo, hagan esa declaración y la declaración es el poder que ustedes tienen para que su sistema reticular ascendente lo tenga presente. Y entonces estamos trabajando todo ese tiempo para eso, todo ese tiempo para eso. ¿Voy a obtenerlo o no lo voy a obtener? Sí, pero es porque estás trabajando con un objetivo. Y el objetivo es bien claro, tienes que plantearlo muy, muy claro, ¿sí? De ahí que pensar en experiencias que refuten esa creencia vale la pena, porque entonces te pones a hacer una revisión de todo lo que tú has vivido en un momento dado, lo cual te va a dar una gran motivación, definitivamente. Bueno, son 8:30 p.m. Vamos a hacer un pequeño receso de únicamente 5 minutitos. No los quiero cansar mucho. Nos podemos seguir aquí ahorita de largo, pero les quiero dar la oportunidad de un pequeño receso. No sé si quieren ir por una botana, al baño, lo que ustedes gusten, ¿sí? Entonces son 8:30. ¿Son qué? 8:30. 8:35, 8:36. Aquí los veo. Muchas gracias. ¿Algo que quieran comentar? Bueno, vamos a... Levantó la mano aquí. Yo, Kini, ¿qué pregunta? bueno, yo tengo una duda. Por ejemplo, para tratar de cambiar mis creencias para mejorar, la otra vez estaba escuchando algo que tengo muy arraigado
de si cree, es un ejemplo, si una persona cree o no en las reencarnaciones o en el Espíritu Santo, en fin. Entonces, yo tengo mis creencias de toda la vida. En automático, en cuanto empecé a escuchar una explicación diferente a lo que yo siempre he creído toda mi vida, inmediatamente mi cerebro reaccionó y me cerré. Se cerraron mis oídos y yo misma no quería aceptar otra explicación que no fuera la que yo siempre había creído, ¿no? Entonces mi pregunta aquí es, ¿en qué casos necesito yo cambiar o modificar mis creencias? ¿Es cuando yo siento que en lo que yo creo no me está funcionando? ¿O cómo debo abrir mi mente para poder aceptar algo diferente a lo que yo siempre he creído? Padrísima la pregunta. Esto me da pie, por ejemplo, a hablar de lo que son creencias conscientes y creencias inconscientes. En un momento dado, una creencia inconsciente pasa a ser una creencia consciente, hablando de lo que es bueno y malo, de lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, si tu creencia inconsciente en un momento dado lo ha aprendido y ya olvidado, te viene a dar tranquilidad, ojo, lo aprendido, ya olvidado, pero lo estás dejando ahí. Y si el comentario te lo trajo al día de hoy, lo actualizó y lo pasas al consciente y no te hace sentir bien en ese discurso diario, no tienes por qué modificarlo. Además, no es algo que sea totalmente comprobable. ¿Con qué te sientes cómoda en un momento dado? Ojo, si fuera algo de una comprobación científica, de una comprobación de hecho, que por ejemplo, si tú agarras a un pajarito y lo aprietas en la mano y tú tienes la creencia que cuando lo abras va a vivir, pues eso está mal, ¿verdad? La realidad te supera. El que tú tengas un pajarito en la mano, lo aprietes y todo, lo asfixias, lo matas. Entonces, ahí la realidad te supera. Pero si de ese inconsciente, de eso aprendido, ya olvidado, en un momento dado el comentario lo trajo a la actualidad y no te es cómodo, te hace sentir no bien, no es para ti saludable, no tienes por qué pasarlo a una creencia que sería no limitante. Déjalo donde está, siempre y cuando sigas ese precepto, sigas ese ejemplo. Entonces, hay muchas teorías. ¿A ti te da satisfacción pensar en la reencarnación? Sigue pensando en eso. Eres de una creencia religiosa en la cual se apegue a esa parte de la reencarnación y quieres seguir tu precepto de fe, síguelo, adelante. Aquí es donde el exterior no te debe de condicionar o hacerte sentir mal en un momento dado. No sé si queda contestada la pregunta o te metí en más dudas. No, está muy bien. Es que me surgió porque en automático yo me rehusé a querer escuchar cualquier otra cosa distinta a lo que yo siempre había creído. Pero sí, sí me quedó claro. Muchas gracias. Ahí es de nada. Ahí es donde viene también, por ejemplo, es que no me quiero meter mucho a definiciones, a dar por segmentos las diferentes creencias, como un todo. Estamos en un todo, no es una clase donde aprendas cada una, pero es donde vienen las creencias adaptativas o desadaptativas. Si tú estás dentro del entorno social donde la reencarnación es parte de ese todo social en el que tú vives, y tú vienes con tu creencia a refutar en el que has escuchado que no existe la reencarnación y te dan su punto de vista y te están poniendo incómoda. ¿De qué sirve que de esta creencia que te adapta en un lugar, tú la traigas y te dé esa creencia algo desadaptativo? Cuidado, también ahí es donde entra esa parte de la utilidad que le damos a mis creencias. Entonces, unas pueden ser adaptativas y otras precisamente pueden ser desadaptativas. Y también depende el entorno social en el que te desempeñes y cómo vayas tú con tu experiencia de vida. A lo que yo te invito a decir más a profundidad, y esto te da pie a revisar, por ejemplo, el día de hoy, tu creencia acerca de la reencarnación. Y no solo decir, esto me incomodó, esto me molestó, esto fue ruido para mí, porque entonces no trabajarías a profundidad precisamente lo que es tu creencia, pero ya te hizo ruido.
Entonces, ir a esa profundidad. Sí, sí, quedó claro, digo, un poquito más ahí Sí, lo sí. metí. Gracias. ¿Sale? Otra pregunta por ahí, alguien que me quiera. Sí, Juan Carlos, yo, Bien, Mayra. ma- este, un favor, un poco las creencias internas tienen que ver con los valores. Sí, mira, mete en una cajita todo lo que son valores, principios, ética, moral, todo eso que tú puedas tener como título de todo esto. Esas creencias en un momento dado te pueden ayudar o perjudicar. Lo que hablaba yo también de adaptativo, desadaptativo, pero también nos vamos a cómo es tu propia identidad. Es otra parte en las creencias que pueden ser las propias de identidad o las del entorno, ¿no? Ahí te invito a que hagas el revalorar. Están muy relacionadas con la autoestima, están relacionadas con el autoconcepto y sobre todo con las expectativas que ponemos en nosotros mismos. Porque me gustaría más me dieras un ejemplo. Me puedes hablar del primo de un amigo y la trabajamos esa creencia de la cual tú me estás hablando. Realmente no tengo ninguna en este momento. Vamos, lo que estoy tratando un poco de entender más a fondo cuáles son las internas y cuáles las externas. O sea, me queda claro que yo crecí con todas las que me dijo mi abuelita, ¿no? Ajá, O sea, en el plano yo creo en la reencarnación porque mi abuelita creía en la reencarnación, ¿no? Platicando de esto. ok. Ahora, en este caso, pues, ¿cuál sería una creencia interna con respecto de esto? Algo que yo piense ahora, algo que científicamente esté comprobado, algo que ya leí. Una creencia, sí, tiene que ver con las dos. Una creencia interna se forma por la experiencia que tú tuviste en el encuentro, en lo que leíste, en lo que escuchaste, en lo que viste, en lo que viviste, y se va formando la creencia interna. Y esa creencia interna también puede venir de información científica. Entonces, tú vas adaptando, vas acomodando y vas haciéndola ya tuya. Okay. Entonces, el entorno te presentó algo y tú lo adaptaste, lo formaste y le hiciste una creencia interna. Pero surgió como algo externo. Y de Okay. ahí lo hiciste de una parte muy personal. Sí, por ejemplo, ya encontré algo, creo, Había- con respecto a los valores, ¿no? Si dices, ok, Ujú. todo mundo habla del COVID y todo mundo, y mucha gente lees y dice, oye, no, pues es que no debes acercarte a la gente, ¿no? A menos de 1.5 metros, y dices, bueno, si, si en este caso yo creo o estoy viendo que mi familiar X no está enfermo, mis valores me dicen que me puedo acercar a esa persona, Bien, ¿no? Independientemente de todo lo que estoy leyendo, porque así como leo que no te le acerques a 1.5 metros, hay gente que dice, pues es solo una gripa y no pasa nada, ¿no? ujú. Entonces ahí tienen que intervenir mis valores para formarme una creencia. Sí, y sí, dentro de tus valores y ahí ya te irías más a la experiencia. Porque la interna proviene exactamente de tu propia mente. Tú le estás dando un uso práctico de lo que estás recibiendo. Es una experiencia directa con el mundo. Ahí Okay. se crea tu creencia interna. Y totalmente la externa es porque tú aceptas que si te acercas más de 1.5 metros con una persona te va a dar COVID. Esa es una creencia externa. Y la interna tiene que ver totalmente en el que, bueno, yo me acerco a él, pero mi experiencia me dice que no me contagio. Hoy la realidad tenemos que actuar en esas creencias externas, no lo que yo estoy interpretando, porque yo estuve cerca de contagiados y no me pasó nada, no. La realidad es creer en esa creencia externa, lo que ya sea que lo aceptamos o no, que está fuera de nosotros, pero estoy viendo que está surgiendo, ¿sí? Entonces, ese poder de adaptación, no quedarte en este caso concreto muy bueno que nos das, en esa
creencia interna, ¿no? Yo he estado con personas, dirías, yo he estado con personas con COVID a menos de 1,5 metros, han hablado conmigo y no ha pasado nada. Ujú. La Pues qué realidad, suertudo, ¿no? ¿cómo? Pues qué suertudo, porque, Si eso fuera, porque tu creencia interna puede ser precisamente lo que te jale la soga, ¿no? ok, No me ha sucedido, ni sucede, ni existe. Cuando cuando lo externo, cuando la creencia externa te dice todo lo diferente. ok, Probablemente estaba con una persona que no era, tenía, pero no te contagiaba, a estar con otro que a lo mejor no evidencia los síntomas, pero sí te contagia. Ujú. ok. No sé si te confundí o Sí, más. no, 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 Sí te me confundí. ayudaste. Sí me confundiste un poco más. No, está perfecto. Ajá. Entonces, las externas provienen fuera del individuo, ya sea porque las aceptamos o nuestro entorno social nos da la oportunidad para encajar mejor, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? ¿Algo más que quieran comentar? Yo, Juan Carlos, buenas noches. Soy Mercedes Meche. Bueno, sí, escuchen. Lo que pasa es que yo ya tengo identificada mi creencia Bien. y de parte de quién viene. Mm. Ahora, tengo que ir con esa persona imaginaria, a ver, no sé cómo sea, para desactivarla o qué debo de hacer. Eh, Pueden ser tipos de ejercicio de ese tipo. Es como cuando tú dices, estoy en un taller del perdón. ¿Es lo mismo írselo a decir en su cara a la persona o es lo mismo el que yo haga el ejercicio sin tenerla físicamente frente a mí? Tú te estás creando una realidad. ¿Qué es para ti más cómodo? ¿El tener a la persona frente a ti y decírselo? ¿O si ya no está o no hay posibilidad, hacerlo tú por tu cuenta? ¿Qué te es más cómodo? ¿Qué A sería mí por mi cuenta. a ti por tu cuenta? Ujú, sí. La mente muy fácilmente la podemos engañar. Ujú. Ujú, Y no es el evadirlo, sino tú dices, ¿sabes qué? Es que estar frente a esa persona y decirle de frente el huevo y la gallina y quien lo puso, no me hace sentir cómodo por su cara, por su olor, por su humor, por lo que tú quieras y mandes, ponemos el pretexto. sí. Entonces, lo hago el trabajo en lo personal. Ocupo otra de las técnicas, por ejemplo, de la terapia gestal, la silla vacía, por ejemplo. Ok. Ya pongo la foto y entonces le comienzo a externar a la persona todo lo que yo siento, ¿sí? Ese ejercicio de liberación, ese ejercicio de externarlo, te puede dar a ti precisamente la seguridad de ya se lo dije. Pero Ok. entonces surge la vocecita por acá y te dice, lero, lero, no es cierto, te Ujú, mentiste, no la viste. Cuidado con esa vocecita interna, ¿sí? Porque ok. nos puede estar aportando o nos puede estar autosaboteando. Con Ok. simplemente reconocer a mí qué me es satisfactorio, qué me deja a plenitud más conforme, hazlo, ¿sí? Lo, Ok. lo demás, el que si se lo dije en su cara, si no se lo dije en su cara, estás hablando fuera de ti, estás hablando fuera del amor propio que te tienes, porque entonces va a hablar lo que es la fachada, lo que se le llama el ego. Y entonces yo tengo que decírselo en su cara, yo tengo no sé qué, te desprendes de ese amor propio, porque te expones a fin de cuentas, ¿sí? Sí. Ujú, Imagínate que esa persona ya cargue una pistola por lo que sea, ujú. y tú estúpidamente le vas a decir tu creencia, perdón, pero a lo mejor la agarras en ese momento y dices, nunca la había usado y contigo, vale, la uso. Sí, claro. Ujú. Y tu persona, tu ego, tu fachada, quiere írselo a decir en su cara. Careces de amor. Ahí sencillamente diría, carecerías de amor. Ok. Ya que actuaras en ese nombre de amor propio, ¿no? Ok, muy bien. Creencia que me has formado, que me has inculcado, hoy me tortura, hoy me lastima, no puedo ir en contra de ella y quisiera decírtelo de frente, hagamos el ejercicio.
Es más, hacemos el escrito, ponemos la narrativa de qué es lo que le voy a decir y todo, y hacemos todo el entorno para podérselo decir. Ponemos la silla ahí, ponemos la fotografía ahí, o que alguien sirva de la persona físicamente que reciba eso y que tú la veas como esa figura. Ah, ¿Sí? ok. Puedes poner todo haciendo el entorno. Ujú. Ah, perfecto, muy bien. Muchas gracias. ¿Bien o fue choro mareador? No, sí estuvo bien, porque tampoco me sentiría a gusto, bueno, aparte de que ya no está en este plano, pues yo no me sentiría segura haciéndolo con una persona que sí esté. O sea, sería como ir a remover cosas, ¿no? Que ni al caso. Ah, ok. Entonces estás muy atrapada y tú bien lo dijiste, persona, lugar y cosa, ya lo tengo, pero bien localizado, Juan Carlos. Ujú, ujú. Pues ya que atrapaste al pez y te lo quieres comer, métele la red y ahora afronta eso. Ujú. Ok, muy bien, gracias. Y si puedes sola, adelante. Y si no, pues Meche, por favor, lo hacemos. Ok, ¿Eh? muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ah, muy interesantes, ¿eh? Los cuestionamientos. Padrísimo, padrísimo. Muy bien. Y me gusta más que me agarren así de bote pronto a que me mandan la pregunta, yo la lea y la revise. No, me encanta, sí. Esa intervención en crisis es padrísima para mí, me encanta. ¿Sale? Bueno, cuarto punto. Cambiar la creencia por otra que sí quieres tener. Janet nos decía, ¿es desecharla o qué hacer? En ocasiones, perdón, tú tienes una creencia, ujú, y el sustituirla por otra te da esa tranquilidad de que entonces avanzas en esa salud emocional, avanzas en eso, ya no me causa ansiedad. Y no es evadir, porque puede ser tan grande, por ejemplo, Meche nos hablaba ahorita de que esa creencia que tiene, inclusive tiene que ver con una persona que físicamente ya no está. Entonces, ¿cómo podría hacer exactamente ese ejercicio? Pues cambiar la creencia de que físicamente lo tengo que ver por la otra que es hago el ejercicio aunque no esté. Ujú. Y entonces, en mi mente, en mi desarrollo personal, en mi tranquilidad, esta sustituyó a esta. Y con esto me quedo más tranquilo. Ujú. Pero no dejes que tu pensamiento te provoque el tener otro tipo de acciones, porque es bien cruel. Acuérdate de esa vocecita en la que ya hiciste el trabajo e insiste en volverte a regresar. Ujú. Pues hazlo cuantas veces sea necesario. Probablemente la primera no me sentí muy cómodo. Ah, pues mañana lo vuelvo a hacer. Ah, pasado mañana lo vuelvo a hacer. ¿Qué estamos haciendo con eso? Reforzando nuestros canales neuronales, reforzando nuestras conexiones neurológicas, en el que se está reforzando esa nueva creencia. Y entonces la otra que yo tenía se está desactivando. Ya no hay acumulación de proteínas ni nada de eso que estén reforzando mi creencia. Cada vez que dejo de pensar en esa creencia que me limita, que me hace sentir mal, cada vez que deje de pensar, menos la voy a traer al presente. Uh-huh. Y entonces estoy reforzando la otra. Oye, Juan Carlos, Sí, Laurita, adelante. yo siempre crecí con la creencia de que si, bueno, del pecado, y de que si no ibas a misa era un pecado, y que si eras pecadora. Cuando yo tomé curso de milagros, yo entendí que el pecado no existe, que Dios nos ama tal y cual somos, y que no hay ningún problema si tú no vas a un templo. Entonces, hoy por hoy, la verdad es que yo estoy tan tranquila, y antes yo sufría cada domingo que no podía ir. Y hoy por hoy entiendo que Dios está dentro de cada quien y tus acciones son las que Él va a amar siempre, ¿no? No el hecho de que estés ahí reunido, aunque la Biblia sí lo dice reúnanse y no sé qué, pero esa creencia yo la cambié al 100%. Y entonces ya no me siento mal, pero sí la cargué mucho tiempo. Sí, aquí es parte de la interpretación, Laurita, precisamente. Y hablando de un curso de milagros, es como reescribir la Biblia, ¿no? Porque nos aclara muchas cosas para aquellos que no conocen
el libro Un Curso de Milagros, se habla de que Dios le dictó a una persona las lecciones de vida, ¿no? Y precisamente dentro de, hablando, no nos metamos mucho a la parte de religión, pero sí a esta parte de filosofía de vida, hablando de esta religión en particular, en el que en el momento en que tú seas la dualidad, tú no puedes ser bueno y malo, tú no puedes ser blanco y negro. No. Pero una parte de ti pertenece a esa parte de malo y otra parte de ti pertenece a lo gran bueno, ¿no? Como el yin y el yang, que nosotros vemos las dos figuras que componen precisamente el círculo, pero la blanca tiene el puntito negro y lo negro tiene el puntito blanco. Uh-huh. En el momento en que nosotros separamos ese yin y yang y lo hacemos dos figuras, perdemos esa parte de esencia. Es hablar de que Dios no es que seas tú, sino Dios vive en ti. Y en el momento en que Dios vive en ti, lo único que pueden hacer de ti son actos de amor, son actos de sabiduría, actos de bondad, de benevolencia. En el momento que tú desprendes a Dios de ti, entonces precisamente comienza el acto de perdonar o no perdonar. Pero no tienes nada que perdonar si tú estás en un todo. Y esto nos metemos a discusiones tan ríspidas como que entonces el violador que me hizo tanto daño, yo no tengo por qué perdonarlo. Pues es meterse en estas discusiones donde precisamente el curso de milagros nos habla en ese ejemplo, en el que si yo me pongo a discutir si el violador debe de ser o no perdonado, él te dice, esa persona fue el vehículo que mediante tu persona le diste una liberación. No es fácil asimilar bajo un dolor tan grande, bajo un suceso de tal magnitud, el acto de amor que Dios vive en mí. Cuidado, porque sí sería no nada más hablar así a la ligera de este ejemplo. Un curso de milagros es todo un proceso de más de un año y te puedes tardar 20 años siguiéndolo, enseñándolo o aprendiéndolo para realmente asimilar este pequeño ejemplo tan duro que les acabo de dar. Pero básicamente la esencia es que no te separes de Dios. Tú no tienes que ir a una iglesia a rezar. Es la mala interpretación de esa parte de la Biblia y otras más, ¿no? Sí. Porque hablando en reflexión, hablando en meditación, hablando en oración, simplemente tú estás conectando con Dios que eres tú, con Dios que vive en ti. No vas a violar los preceptos de omnipotencia, omniscencia y omnipresencia. Estoy en todos los lugares, conozco la verdad de todo y puedo modificar el curso de las cosas. No vas a ser Dios, sino simplemente vas a vivir en esa armonía interna junto con ese creador de maravillas, ¿sí? No sé si los confundí. No, perfecto, me quedó perfecto porque tenemos, bueno, hemos llevado 4 grupos a graduarse y esta parte del perdón, que es la clave del curso de milagros, justo siempre cada año sale que cómo podemos perdonar a Hitler si hizo tanto daño, ¿no? Entonces es esa parte difícil de entender. Porque fuera del amor. Ajá, lo que tú estás diciendo es, a través del amor vas a transformar todo. Y así te hayan hecho lo que te hayan hecho, lo que tiene que prevalecer es el amor y no hay de otra. Porque si no perdonas aparte, tú te quedas cargado con todo eso negativo. Entonces aprendes a perdonar lo que sea lo peor. Uh-huh. Sí. Okay, gracias. Más a profundidad en este punto, para quienes nos están escuchando y no se han adentrado o no conocen de estos temas más a profundidad, sobre todo que los trata el curso de milagros, sí los invito a que en un momento dado se acerquen y no por aprenderlo, no por hacerse de este dogma, sino el tener más en su vida, ¿sí? Más herramientas precisamente para vivir en esa motivación o liberación personal. Bueno, muchas gracias, Laurita. Mira a lo que nos diste pauta. Gracias. Bueno, el quinto punto es precisamente la quinta pregunta, es vuelve a realizar el proceso con tus creencias en el ámbito laboral, social y familiar.
Para que sea más fácil, te voy a poner por aquí, voy a quitar la pantalla, precisamente, y si ustedes ponen que solo mi imagen se vea, van a poder ver lo que es el pizarrón en esta parte. Lo que yo te recomiendo, por ejemplo, es que en tu hojita la dividas en 3 partes, ¿sí? Y entonces, el revisar tus creencias en la parte laboral, social, y decíamos la otra, la parte familiar, es únicamente para poder ir haciendo una división y que me sea más fácil reconocerlas, esa parte de mis creencias, ¿sí? Porque puedo hacer un pool de todo. Es más, se me pueden ir ocurriendo o pueden irse dando que una creencia me viene a la mente y entonces yo voy y la anoto. Si tú haces esto, lo que podrías hacer en un momento dado es ir acomodando y vas entonces dándole un uso más práctico a la revisión de tus creencias. Ahora, alguien me puede decir, oye Juan Carlos, es que yo ya no trabajo. Yo ya soy una persona jubilada o estoy en mi casa y entonces, ¿cómo le hago para la parte laboral? Sí tengo la parte social, mis amistades, ojo, sociales fuera de la familia, mi parte social y también tengo mi parte familiar, pero yo soy una persona que laboralmente no estoy activo. Cuidado, si estás trabajando. El que una persona salga, hombre o mujer, del entorno de casa, que a comprar unos tornillos, que a comprar las verduras, que a relacionarse con alguien, es dentro de tu parte laboral. Ahí lo puedes poner como tu parte laboral y no necesariamente el que pertenezcas a una empresa o tengas un salario. Entonces, todas aquellas personas que en teoría no perciben un sueldo o no se habla de que tengan una parte laboral, podrían poner todo esto fuera de mi parte amistades y demás, fuera de mi parte familiar, con todas aquellas personas que me relaciono, y entonces yo voy a poner mis creencias, ¿sí? Para en un momento dado, vamos a trabajar con esta hojita, y hoy ya tienes alguna de las herramientas, pero vamos a trabajar como si fuera un traje a la medida, con lo que tú vayas registrando aquí. Y entonces vamos a trabajar un perfecto jacket, un frac te va a quedar, ¿sí? Para que veas tú cuáles vale la pena modificar y cuáles no es necesario. No sé si me doy a entender. Bueno, entonces, de esto que hemos estado viendo, muchas gracias, muy padre las preguntas, muy padre lo que nos dio pie a ver algo más. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Dudas, preguntas? Nada. Porque no la pude copiar. ¿Cómo? No la pude anotar la pregunta 5. Ah, perdón. Aquí te la pongo. Gracias. Vuelve a realizar el proceso con tus creencias en el ámbito laboral, social y familiar. Estas escritas, estas preguntas, yo se las paso, ¿eh? No se preocupen. Ahora, ¿alguien me podría decir para qué nos sirven nuestras creencias? Porque también tienen un uso práctico bueno, ¿no? Cualquier ejemplo que tengan, alguna idea que se les venga a la mente. Pues como están basadas también en tus valores, pues es para la vida diaria, para tomar decisiones, para... Bien, ¿sí? Nos sirven exactamente como criterios de valoración, en el sentido de que juzgamos o valoramos lo que nos rodea
a partir del criterio establecido por nuestras convicciones, ¿sí? Para eso nos servirían, porque a partir de este punto yo puedo dar un primer, dar una primera opinión, ¿sí? En base a esa creencia que yo tengo. Y de ahí yo puedo tomar alguna decisión. Tienes una base a fin de cuentas. Y en este caso es nada más hacer una revisión en un momento dado. ¿Sale? Tengo duda. Viene Janet. Una creencia, así como nos lo estás manejando ahorita, entonces debe de ser una herramienta. Cuidado con la palabra debe, porque, bueno, yo la manejo mucho en cuanto tú pones debería o deber, la exigencia es muy alta. Yo te invito que en tu vocabulario, cuando quieras poner debes hacer esto, debo hacer esto, la cambies la palabra deber por la exigencia es muy alta. Entonces ahí ya cambia. La exigencia es muy alta, tengo que hacer esto. Ya sabes de entrada que la exigencia es muy alta. La asumes de otra manera. Entonces, una creencia no es algo que yo debo de tomarlo como una regla, porque si no sería muy alta la exigencia. Imagínate la creencia familiar, el que si tú eres niña, te tienes que vestir de rosa. ¿Cómo te suena esa creencia? El debes vestirte de rosa. No, pues no me agrada. No, a mí no me gusta ni el rosa. Imagínate, eres niña y te tienes que ir al vagón en el metro donde van las mujeres. ¡Sas! Imposición. Muchas veces esa parte la manejarías como una imposición y normalmente cuando se nos dice no, se nos antepone el no, ¿qué pasa con nosotros? No piensen en un elefante rosa que está pasando frente a ustedes y además lleva un tutú de ballet bailando. ¿Quién no pensó en el elefante rosa pasando con un tutú? Pues claro. Funcionamos al revés, Juan Carlos, cuando nos prohíben algo. Sí, entonces no lo veamos exactamente como una imposición. Es algo que yo estoy simplemente bajando a una hojita y de entrada dijimos, no hay creencias buenas y malas en el momento que lo vas a plantear. Simplemente ponlas. ¿En qué momento ya vamos a decir qué creencia me es satisfactoria y qué creencia no me es satisfactoria y la tengo que desechar o modificar, decíamos a Mayra? En el momento que la pongas a prueba y que tú veas el resultado, ¿sí? Pero para que tú veas el resultado, te tienes que desprender de muchas otras cosas. ¿Y qué son muchas otras cosas? Mamá, papá, hermanos, tíos y todos aquellos metiches que quieran intervenir en tu vida. Entonces, estamos haciendo precisamente en este taller de autoconocimiento una revalorización de que yo soy un diamante en bruto, pero mucha basura se me ha estado pegando. Y lo único que voy a hacer es quitarle lo que sobra, diría Miguel Ángel, ¿verdad? Cuando ve la piedra de mármol maravillosa y le dicen, ¿qué ha visto, maestro? Lo que le sobra a esa piedra. Y ya tenía en mente la escultura que iba a salir. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo más? ¿Más nada? Bueno, el próximo miércoles vamos a ver mi autodefinición. Ya nos vamos a meter a ir puliendo. Ya hemos trabajado sobre esa parte externa, medio que raspa y todo lo demás. Entonces el próximo miércoles vamos a trabajar mi autodefinición. Algo que ya vamos a darle forma, definitivamente. Yo hice en lo personal un grupo, le llamo Taller de Autoconocimiento de WhatsApp, entonces ahí yo subo la información y ya se va a ir a todos ustedes, porque, perdón, Fanny Gutiérrez, sobrina, hasta hace unos momentos antes de comenzar la plática le envié, por ejemplo, los audios de la meditación y el de zona de confort.
Entonces ya lo hice y lo mando y todos vamos a estar en el mismo canal. Ujú. Entonces, por ahí les voy a enviar, no los voy a saturar en su WhatsApp, les voy a enviar información de lo que estamos trabajando, mis creencias. Esta semana es trabajar mis creencias, ¿sí? Y entonces les mandaré la pequeña explicación de lo que les mande yo, qué es lo que hay que trabajar. De entrada, ahorita al colgar, al cerrar la sesión, les mando los audios de estrés, narrativa por mujer, narrativa por hombre, son diferentes audios, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Bueno, nos quedamos fríos para antes de dormir. Pues les agradezco muchísimo, muchísimo su atención y por aquí nos vemos el próximo miércoles y creo que les voy a tener una maravillosa sorpresa el próximo miércoles, segurísimo, segurísimo estoy. Entonces, no falten, por aquí nos vemos. Les agradezco su atención. Muchas Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta mañana, que descansen. Gracias. Gracias, igualmente.